a este episodio de su podcast Hazlo Simple. Un podcast de salud emocional en donde buscamos ver simple la complejidad de la vida. Yo soy Cointa. Yo soy Andrea. Y hoy tenemos con nosotros al doctor Everardo Castro, que el tema de hoy está súper interesante porque vamos a hablar de la serie de Bebé Reno, que ha estado ahí muy recomendada en Netflix, que la gente le ha encantado y que es un número uno en las series más vistas en las últimas semanas. Que ha creado mucha polémica y esto nos va a llevar a hablar de cómo nos relacionamos con las personas, sean parejas, novios, cualquier tipo de relación, desde nuestras carencias, desde nuestras fortalezas, por qué es que nos relacionamos con la gente que nos relacionamos. ¿Será cierto esto como de tengo mala suerte o por qué le tocó esta persona a esta otra? Bueno, de todo eso vamos a hablar, pero antes de eso, pues gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Quién soy? Porque no sabemos. No sabemos, qué bueno que me invitan, ¿no? Pero bueno, no es como que me hayan agarrado en la calle. No, pues la parte, bueno, pues yo soy el doctor Everardo, bueno, soy Everardo, soy doctor en psicología, soy psicólogo clínico, me dedico mucho al trabajo, digamos, con trastorno límite de la personalidad, con adicciones, con diferentes problemáticas psicológicas, con diferentes tipos de terapias de BT-ACT y demás. Y pues con cosas rudas. Con cosas rudas, me gusta, porque si no, no sabe. Y pues también tengo un pequeño programa que llama Ajusta tu Radar, que precisamente retomamos muchos de los temas que decías, cómo elijo pareja o desde dónde me relaciono, o mis vacíos emocionales, que lo transmitimos tanto por Instagram como Facebook. Hacemos live y mandamos información, ¿no? 2 veces al mes. Y bueno, la idea es, básicamente me late mucho dedicarme a todo lo que tiene que ver con salud mental, pero de una manera clara, sencilla, sin tanto rollo, porque la verdad creo que, pues, todo depende para quién, ¿no? Entonces, si vamos a tratar de explicar salud mental para el público general, tienes que hacerlo más sencillo y rápido. Y pues eso, ¿qué te puedo decir? O sea, me late platicar, me late salir con amigos, no sé, todo muy normal dentro de todo. Oye, explícanos de esa manera sencilla y práctica y así como dices, a lo que vamos. A lo que vamos. ¿Por qué? Vamos a hablar un poquito de la serie, ¿no? Cuando serie. Uno empieza a ver la serie y yo he escuchado comentarios de personas, dices, ¿qué onda con esta señora? Sí, o sea, como, ¿qué le pasa? ¿Cómo se atreve? Y además, ¿cómo tiene, pues, hasta como la valentía, o no sé cómo llamarle, de pararse ahí y de decir, sí, no traigo dinero, pero sí me quedo aquí, como de empezar a acosar de alguna manera a este hombre? ¿Cómo explicarías tú esto? O sea, en el sentido de qué pasa con la gente que tiene estos comportamientos que podríamos pensar que son extraños o enfermos o locos. De ella ahorita lo pienso porque es como que al principio a quien más ves, ¿no? Después creo que empiezas a ver otras cosas. Pues yo creo que, bueno, a ver, todos los seres humanos tenemos como diferentes comportamientos. Entonces, efectivamente, cuando tú empiezas a ver la serie y dices, a ver, desde cómo se viste, desde cómo habla, desde muchos comportamientos, dirías, pues, algo raro hay aquí, ¿no? Desde que te metes al bar y no tienes ni con qué pagar. Pero a mí lo que se me hace interesante y que es lo que hablamos es un poco, a ver, ella podría ser lo rara que sea, pero el otro, el bartender, en este caso el chavo, se engancha con ella. ¿No? Donnie. Bueno, Donnie, desde cuánto es que yo. Pero sí, yo lo llamo carenciado, uno igual. O sea, pero se juntan. ¿Por qué? Porque finalmente lo que tenemos que ver es a partir de dónde se relacionan. Los dos se relacionan a partir de sus carencias. Y no es de que, o sea, dices, bueno, pero podría ella haber tenido muchos comportamientos raros, pero la pregunta importante es ¿por qué él se engancha con ella y empieza esta relación donde sí, ella tiene, o sea, a ver, aquí son responsabilidades compartidas. Ella tiene comportamientos obsesivos, psicóticos, yo diría, de evasión de la realidad, ¿no? Pero él también tiene una necesidad impresionante de ser visto, de ser validado, bueno, ambos, de que alguien lo vea con admiración, porque de hecho lo que le engancha mucho es cuando ella va a verlo hacer su acto de comedia, que le empieza a ir muy bien y que es casi su grupo, y ahí es donde se empieza a enganchar él. Entonces, lo que yo digo es, tú te relacionas con las personas que están mentalmente o emocionalmente en un nivel similar a ti. Exacto, te relacionas con lo que te alcanza, en serio, aunque no parezca evidente, porque al principio toda la atención está con ella y dices, oye, qué chava tan obsesiva, tan enferma, tan rara,
Pero si tú vas viendo la serie, te vas dando cuenta que el otro hombre también tiene toda una serie de carencias emocionales, traumas, trastornos por estrés postraumático, problemas de autoestima severos, incapacidad de poner límites, pero también también mentiras. Entonces te das cuenta que los dos se agarraron porque los dos se identificaron. Yo lo que digo es, todos tenemos un radar para identificar personas que tienen características con las cuales a nosotros nos gusta relacionarnos. Por eso es de que alguien dice, ¿por qué me encuentro con puros borrachos? O por puros agresivos. O ¿por qué me encuentro con puras neuróticas? O por puras controladoras. Porque ya ves que hay gente que es bien controladora. Ajá. Entonces, a lo que voy es, ¿no? ¿Por qué te das cuenta? ¿Por qué siempre acabas en eso? Tienes un patrón. Y entonces, si lo vemos, nosotros observamos más de lo que estamos conscientes. O sea, si lo vemos ya un poco más, no me voy a meter mucho en el rollo de Freud, pero yo diría hay toda una serie de cosas que observamos a nivel inconsciente sobre las personas, que tú a lo mejor no estás consciente o no tienes claro que estás observando, pero que hay una parte tuya que sí. Entonces, identificas, tú haces una radiografía de cada persona que conoces y eliges a partir. Entonces dices, bueno, pero ¿por qué siempre acabo con lo mismo? Porque tú ya tienes toda una serie de características identificadas de cómo es alguien controlador, cómo se viste, cómo habla, cómo gesticula, cómo no gesticula, cómo todo eso, o cualquier característica que estés buscando y la ves en alguien y por eso identificas. Ya saben este chiste que dicen, a ver, escoge, lo dicen de las chavas, pero yo lo digo de hombres. O sea, tú ponle 10 personas a alguien y dependiendo cuál es la problemática, vas a elegir o el más borracho, o el más agresivo, o el más evasivo. Pero eso tiene una base de realidad de que, aunque los acabes de conocer, hay toda una serie de información que ellos te están dando y tú estás dando, porque acuérdate que nos comunicamos con lenguaje verbal y no verbal, y por eso siempre acabas eligiendo lo similar, lo mismo. A mí me llama mucho la atención que siento que hay una evolución entre los primeros capítulos y los últimos, porque en un inicio sí es como, ¿qué onda con él? O sea, de entrada, por ejemplo, bueno, yo lo vi con mi novio y él sí estaba así como, ¿qué onda con la chava? Y estaba así como bien enganchado. Y él, no la aceptes en Facebook, ¿no? O sea, como que cositas en las que... Y luego, sí, la aceptada. No. Claro. Entonces, una de las cosas que me llama mucho que está relacionado con lo que dice Everardo es, él desde el momento uno se da cuenta que ella le está mintiendo. Cuando ella empieza con su discurso, es cena 1, toma 1, y ella diciéndole, soy una... abogada muy exitosa, y empieza a mentir. Pero no puedes pagar un trago. Ajá, pero no puedes pagar un trago. Y con eso, o sea, él en ese momento se da cuenta que ella está mintiendo, y con todo y eso pasan todos los eventos desafortunados que vienen posterior a eso. Pero acuérdate que yo lo diría, hay alguien que miente y alguien que se quiere creer la mentira. Entonces, precisamente, él desde el principio, desde la primera, dice, a ver, pero ¿cómo es que dice que es tan exitosa, pero no puede pagar? Eso lo dice desde el principio. Pero lo que tenemos que ver es, a ver, ¿por qué él quiere que le mientan? Y cuando tú vas viendo la serie, pues te das cuenta de que ella evade mucho su realidad. ¿Por qué? Porque sí era abogada, pero se encargó de destrozar toda su vida por todos sus problemas de obsesividad. Y el otro es un comediante fracasado hasta en ese momento, que no puede, que, trabaja de bartender, pero básicamente está buscando de mamá en mamá, porque la mamá de su exnovia vive con él y luego se agarra a otra, que esta chava es su segunda mamá. O sea, siempre está buscando a alguien que lo dirija, incluso la otra chava que conoce en el sitio de Mujeres Trans también. O sea, está buscando, exacto, ya ves, figuras maternales. Entonces, eso es a lo que voy. O sea, él identificó muchas características de esta chava y por algo se enganchó. ¿Qué es lo que quería? Acuérdense, quería alguien que esta chava con toda su obsesividad lo admiraba y lo veía con una idealización que otras personas no. Hasta me acuerdo de las frases que le decía de... Tienes una mandíbula que... Sí, tu quijada. Estás guapísimo. No tendría que ser algo válido que alguien tuviera, un hombre tuviera esa quijada. O sea, así que deberías pagar un man tax, como un impuesto de belleza de hombre por tener esa quijada. Y el otro pobre. Que ahí algo que me vino a la mente es... ¿Cuántas veces decimos o has escuchado que la gente dice, es que ahí estaban las red flags, o sea, ya que lo vi hacia el pasado, pues sí, desde el principio me mentía, desde el principio desde el principio había evidencias de que era violenta, pero no lo vi porque estaba enamorado o enamorada. No, yo te voy a decir otra, y que creo que es, no. Lo más difícil, mi queridísima doctora Cointe, es
no elegiste a esa persona a pesar de las red flags. Tú la elegiste precisamente por las red flags. O sea, no es de que, ay, ¿por qué no viste todas las banderas rojas? No, precisamente porque las viste, ahí te enganchaste. Porque vamos a hacer un meme de esto, de esta frase que va a pasar a la historia, de... Te enganchaste por las red flags. Sí, no a pesar de las red flags. Sino por la red flag, claro, porque, a ver, nosotros nos podemos relacionar desde dos puntos, desde tus fortalezas o desde tus carencias. ¿Y qué es lo que pasa? Y ese es el tipo de relación. Yo digo que hay relaciones de necesidad y relaciones de querer. Las relaciones de necesidad es, yo necesito el agua. Por ejemplo, no es de que tengo la libertad de no tomar agua. Si no tomo agua, no, la cerveza es una de querer, ahí vamos. Okay. Sí, como estos que andan tomando a cualquier hora la cerveza. No, el agua es algo vital. Sí. La necesitas. Entonces, no tienes libertad de elegir no tomar agua. Entonces, esa es una relación de necesidad, te necesito. Una de querer, precisamente, es como la gente que toma cerveza o café o lo que sea. Puedes o no tomarla, pero no te mueres. O sea, no es indispensable. Tú decides. Entonces, hay libertad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te relacionas a partir de tus carencias o vacíos emocionales, yo me relaciono contigo porque yo creo que tú vas a poder llenar ese vacío que puede ser autoestima, de amor, compañía, el que yo tenga. Tú lo puedes llenar. Entonces, como yo siento que tú lo puedes llenar y que yo estoy incapacitado de llenar eso, yo voy a hacer lo que sea necesario para que tú me des eso que yo creo que solamente tú me puedes dar. Y yo voy a aguantar todas las cosas que tú quieras hacerme con tal de que tú me des eso, porque yo estoy en una relación de necesidad, porque me relaciono a partir de mi carencia. Tengo un vacío y tú lo llenas. Cuando es una relación de querer, yo me relaciono a partir de mi fortaleza. Yo me amo, yo tengo autoestima, lo que yo sea, y yo lo quiero compartir contigo. O sea, yo no te necesito a ti para amarme, porque yo me amo. Quiero compartir ese amor porque es más grande, pero yo no te necesito. Yo quiero estar contigo porque creo que es mejor. Entonces, ahí hay libertad. Yo no me muero si tú no estás. Me puede doler. Sí quiero estar. O sea, obviamente uno forma vínculos de amistad o de pareja porque crees que es mejor, pero no es esa necesidad. Entonces, ¿desde dónde te relacionas? ¿Desde tu fortaleza o desde tus vacíos? Y eso determina mucho el tipo de relación. Y cuando ves la de Bebé Reno, los dos se relacionan a partir de su carencia. De hecho, yo creo que lo puedes ver, esto que acabas de explicar, al final, en la escena en donde yo quedé traumatizada, no, en respecto a... Ella ya está en la cárcel. Ajá. Y él sigue escuchando sus audios y se siente... Y con el cuate a ver, deja eso, vuelve otra vez con el cuate que lo estuvo violando repetidamente y que le propone que vuelvan a trabajar. A ver, esa es la situación. Cuando te das cuenta, entonces ya no es... Mira, a mí uno de los problemas que yo veo es cuando nos focalizamos en una de las dos partes de cualquier problema. Entonces, ella es la enferma o él es... No. Los dos tienen problemáticas, los dos se enganchan y por eso necesitamos voltear a ver ambas partes, porque creo que estamos en una etapa, una época en la sociedad donde te enfocas solamente en tu visión, en una parte del problema y toda la responsabilidad recae sobre las mujeres o sobre los hombres, o izquierda o derecha o religiosos, o la que se te ocurra, alguien tiene el problema y el otro no. Y cuando lo empiezas a ver de manera sistémica y ves por qué se enganchan y desde dónde te relacionas, te das cuenta que todos tienen su parte de responsabilidad, su parte de carencia, su parte de problemática, de enfermedad, de problemas emocionales, pero ya dejas de simplificarlo, porque si no se vuelve una cuestión muy... simplista, de el bueno, el malo, y de juicio, el enfermo, ¿no? Sí, no. Como de cómo se le ocurre aceptarla en Facebook, pero luego yo creo que aquí cuando uno va viendo la serie vas cambiando de villano, ¿no? Como que al principio dices, no, es ella, o sea, está loca, ¿qué le pasa? Como después dices, no, es el tipo que también, o sea, ¿para qué le da entrada? ¿Para qué la acepta en Facebook? ¿Por qué no la denuncia? ¿Por qué no? Exacto. Y cuando terminas te das cuenta que son los dos. No, y después dices... escuché a alguien que me dijo, una amiga me dijo, no, es que la culpa de todo la tiene el violador, que el tipo que quiere trabajar con él y que lo viola y es realmente el verdadero villano, ¿no? Pero también puedes y entonces también digo, bueno, si exploras la historia de él, pues entonces seguramente hay más personas, o sea, es una red de todos. Incluso el papá.
O sea, la culpa era del papá frío, ¿no? Que No, siempre tuvo una yo- relación distante y cuando reconoció el papá que él también había sido Abusado. entonces ahí ya no es el villano. Es bien difícil porque vamos cambiando conforme... O es el villano, porque yo incluso llegué a pensar, si el papá hubiera abierto lo de que fue abusado sexualmente y hubiera tenido una comunicación más abierta con su hijo, pues entonces él probablemente hubiera tenido una autoconfianza mayor y no hubiera caído en esto. Pero entonces se vuelve una... Y te das cuenta que no hay villanos, o sea, Sí. todos podemos jugar diferentes papeles dependiendo del momento y con quién. Y la gente, tenemos que entender, a ver, las personas hacen lo que pueden con lo que tienen. O sea, no es, pues sí, todos, y seguramente rastreamos a los dos desde sus familiares, pues sí, y hay muchas personas que influyen. Ahora, creo que hay responsabilidades, cada quien tiene que tener su responsabilidad. El cuate que lo violó, ese tiene su responsabilidad. El otro tiene su responsabilidad de cómo manejar, porque todos somos responsables de nuestra vida. A todos nosotros ha habido mucha gente que ha influido negativa o positivamente y que en nuestra vida ya hay cosas que han sido injustas y hay cosas que son terribles y que muchas cosas que no pedimos. Pero ¿qué crees? Pues muchas veces tenemos que ver qué hacemos con lo que nos tocó. No todo lo que vivimos lo estamos pidiendo, pero sí nos toca responsabilizarnos, ver qué puedo hacer para manejar. Y por eso es que los juicios fáciles, o sea, simplistas de, ay, la chava esquizofrénica o loca, o el otro cuate con cero autoestima, pues es difícil. O sea, creo que, mira, yo lo que comentaba cuando me recomendaron que viera la serie, porque normalmente no son el tipo de series que veo, porque ya suficiente cosas veo en mi trabajo, lo que diría es, ¿por qué se enganchan? Porque tú dices, bueno, ha sido muy, muy fuerte. Porque creo que más allá, si quitas a ellos, a los dos personajes y quitas el rollo de estigmatizarlos como qué enfermos, y si ves lo que compartimos la mayoría de las personas con ellos, te vas a dar cuenta que está el miedo a la soledad, que es un miedo social bien fuerte de no puedo estar solo, me incomoda estar solo, necesito, ¿no?, tener pareja, es uno. El tipo de relaciones que desarrollamos de dependencia, como todo lo que muchas veces toleramos con tal de estar acompañados y que todos tenemos historias. Los problemas de validación, como mis carencias internas las busco llenar con cosas o con personas externas. Los problemas de autoestima, el de pronto no saber qué quiero hacer con mi vida, el estar pensando que alguien va a llegar a rescatarme y a resolver mis problemas. Y esas son cosas que son mucho más extendidas. Y que si somos honestos, entonces, incluso esto de que todos tenemos papel de villano o víctima dependiendo muchas veces con quién nos relacionamos. De la ventana en la que te están mirando, porque ni siquiera creo que es con quién nos relacionamos. Porque de entrada, cuando ponen al papá en el teléfono hablando con ella, lo ponen así como bien agresivo, como que le dice un montón de cosas. Y en esa escena tú dices, qué mala onda, por no decir otra cosa, ¿no? O sea, como que en ese momento yo dije, no, él sí, como que, pues a lo mejor también, o sea, él es el villano, ¿no? Pero ya después, conforme lo empiezas a ver, empiezas a empatizar en cosas con él y dices como que, bueno, igual la villana sí es ella porque ¿para qué le llama? Entonces, justo yo creo que una de las cosas que sí pasa mucho es que de entrada tenemos un juicio de lo que vemos por fuera, pero no estamos viendo que hay un montón de cosas detrás, ni tampoco estamos viendo por qué esa persona hace eso. Claro. Ahora, dijiste algo sobre el miedo a la soledad, que de hecho ya también lo hablamos en otro de nuestros episodios. Y yo pienso que hay otra emoción bien importante que está presente en toda la serie, que no es el miedo, sino que es también la vergüenza. O sea, creo que la vergüenza es una emoción de la que no se habla tanto, como que el miedo es una emoción de la que hablamos más, el miedo a estar solo, el miedo a no tener una pareja. Pero creo que hay gente que, si tú indagas bien, a veces tienen más vergüenza que miedo. A veces es como, pero es que, o sea, ¿cómo a mi edad? O no tengo un trabajo, no tengo pareja, no soy exitoso, ¿no? Porque de pronto hay un juicio. A ver, la vergüenza es cuando tú te sientes mal por romper o no cumplir las reglas del grupo o de la sociedad a la que perteneces. Ajá. Entonces, en esta sociedad, si llegas a ciertas edades y dependiendo de la sociedad, pero si no tienes un trabajo estable, hombre o mujer, o si no te casaste, si no tienes hijos, si no cumples con ciertos estándares de lo que se supone que es ser hombre o mujer, que han ido cambiando, pero de todos modos hay toda una serie de estándares y de juicios sociales,
sobre ustedes, por ejemplo, las mujeres, hay una mirada sobre el cuerpo de la mujer que no existe sobre el hombre y sobre la idea de la belleza y del atractivo. En el caso de los hombres, aunque ha ido cambiando también del rollo de poder producir o ser exitoso profesionalmente, hay diferentes. Cuando no cumples eso, viene la vergüenza. Y entonces nos han dicho de que hay algo sospechoso con no tener pareja. Entonces eres la quedada o el quedado o el solterón, algo raro debes de tener, qué enfermo debes de estar para que nadie te quiera. Entonces todo ese tipo de discursos hacen que sí hay una vergüenza y creo que se pueden combinar. Puede haber un miedo a quedarme solo por la vergüenza que voy a sentir cuando mi familia, mis padres me estén diciendo es que, o sea, y aunque no te lo digan, con que te miren y tú empieces a hacer la interpretación de ya están pensando con esa de mirada de vergüenza. esa es la que siempre llega, el que llega siempre solo a las bodas o la que todo ese tipo de juicios es parte de lo que nos pegan y nos duele. Y claro, la vergüenza es otra de las emociones que quizás no se hablan, pero también impactan mucho en nosotros. Sí, yo veo, por ejemplo, él lo veo con vergüenza a que le guste la comedia y a tener una afición de algo que probablemente puede ser juzgado como poco exitoso, no importante, no sé. La vergüenza de su orientación sexual también, ¿no? Porque es así como me gusta una persona trans, pero ¿cómo lo voy a decir? Y aunque tiene una relación increíble en ese momento con Terry, es como, pero ¿cómo voy a decir que ando con la vergüenza de... Pues sí, también como de, supongo, estar solo, no tener pareja. De vivir en la casa de la mamá de su exnovia. La vergüenza de haber vivido un abuso sexual siendo hombre, sobre todo, y no revelarlo. Entonces hay como una lista de cosas vergonzosas en su historial que lo van complicando más y le hacen más difícil denunciar, pedir ayuda, hablar, poner límites. Que ese es otro punto, ¿no? Que todas las veces que en los capítulos dices, di no, por favor, di no, y cómo le cuesta a él sobre todo, pero bueno, hay distintas personas ahí que les cuesta decir no, poner un límite, incluso con sus amigos que están bromeando con él y que son los que le mandan el correo a ella como de quiero sexo anal o algo así, y que entonces pues eso después le complica más la denuncia. También qué difícil para las personas puede ser a veces poner límites, ¿no? O decir no. Claro, porque muchas veces cuando pones límites puede existir también el miedo de perder a las personas, de lastimar o que se enojen contigo. Entonces, si digo que no, entonces va a pasar algo terrible, me van a dejar de querer, ya no voy a ser tan aceptado. Y que finalmente eso también es muy común, el no saber hasta dónde poner límites, y que también tiene que ver que muchas veces no sabemos poner límites porque tampoco nos sabemos poner límites a nosotros mismos. O sea, el problema de él, exacto, el problema de él es que él tampoco se sabe poner límites. Él tuvo muchos momentos donde él también tenía que decir, a ver, okay, vamos a poner... ¡Alto! No voy a seguirme. Digo, la del Facebook es una, pero hay muchos momentos donde es, a ver, ponte límites a ti. Como masturbarse viendo las fotos de ella, como escuchar sus audios, o sea, cosas que hace él que ella no tiene nada que ver, claro, y que no puede detenerse él mismo, ¿no? Entonces, muchas veces por eso es, o sea, la relación que tú tienes contigo mismo va influyendo mucho en la relación que estableces con los demás. Entonces, por eso es que muchas veces no podemos poner límites porque tampoco nos los ponemos a nosotros. Ahora, pienso en todas las veces en que logró aparentemente salir del patrón. O sea, como que hay un par de ocasiones en la serie donde dices como que ahí va, ¿no? O sea, ya no... Hay una parte sobre todo donde ella ya dejó de llamarle, desaparece, y él dice como recuperé mi vida, tengo trabajo, o sea, ya como que va bien y recae, o sea, en un momento... Y eso tiene que ver con una parte incluso evolutiva. Acuérdate que a nosotros lo que nos tranquiliza es lo conocido. Y si tú ya tienes lo conocido, si eso, lo que él conoce, uno busca lo conocido. Entonces, si él conoce ese tipo, lo que sabe es ese tipo de caos, ese tipo de relaciones conflictivas, cuando él se sale de su zona de confort, es lo desconocido, y lo desconocido nos da miedo. Acuérdate que nuestro cerebro está muy hecho a todo, o sea, siempre te está alertando de ten cuidado, no hagas esto, no hagas esto, no hagas... O sea, tu cerebro te alerta de todo tipo de peligros. Claro, pero, o sea, digamos, biológicamente tu cerebro es, a ver, te tiene que poner todos los peligros que hay
para que estés alerta. Para que sobreviva. Exacto. Entonces, lo que hacemos muchas veces es, bueno, me quedo con lo que conozco, porque lo que conozco me sé cómo moverme, sé cómo manejarme. Aunque no sea lo más sano, pero es lo que conozco. Entonces, cuando decimos es que se sabotea, pues sí, porque si ya estás acostumbrado a cierta dinámica en tu vida, es muy fácil volver, o sea, cuando te adentras a territorio desconocido, querer regresar a lo que conoces porque así te calmas. Entonces tu cerebro te dice, no hagas esto, va a ir mal. Y esa es la parte donde uno tiene también que aprender de pronto, decir, a ver, voy a ignorar este miedo porque está hablando mi miedo y voy a tratar de no regresar a lo mismo, si es algo que me lastimaba. Pero eso es bien común, o sea, es muy común querer regresar a lo conocido, porque acuérdate de ese chiste de que más vale malo conocido que bueno por conocer. En eso se basa. O sea, aunque te dañe, pero es lo que conoces. Yo estaba pensando en... Habrá gente a favor y en contra de la serie e incluso gente que nos lincha ahora por estar diciendo cosas. Porque yo creo que hay personas que se identifican, como tú decías, con algún polo. Uh-huh. Y yo pensaba en esta pregunta que quiero poner sobre la mesa, en el por qué la gente se ha enganchado con ver estas cosas. Porque yo mientras la veía, decía... ¿Por qué tengo que estar viendo esta serie? Porque era para el episodio porque la doctora Coindia dijo, sí. Porque me lo pidieron para el podcast, pero bueno, no, o sea, generalmente veía, bueno, tal vez como psicólogos estamos un poco más familiarizados con que algunas de estas cosas pasen, pero son temas que algunos de ellos son muy tabú. O sea, el abuso sexual a hombres, los abusos de poder. Entonces yo me pregunto genuinamente, ¿qué pasa con, o sea, estamos hablando de las personas en la serie, pero ¿qué pasa con las personas fuera de la serie? Que dicen, que no te metas con Donnie porque tú nunca has vivido un abuso sexual. O sea, eso era algo que me tenía ahí como... Yo decía, bueno, yo sí tengo que tener una línea mucho de respeto sobre él. Bueno, yo creo que no eres esa persona que dice, pues qué difícil es estar en el lugar de él. Yo creo que al final decía, creo que, no sé si fue Nietzsche, que dijo que nada de lo humano me es ajeno. O sea, la realidad es que las series muchas veces son como la síntesis, a veces la exageración, aunque en psicología te das cuenta que todo lo que pasa ahí ni siquiera tiene que ser exagerado, porque hay historias incluso más difíciles. Pero vamos a pensar, cuando hacen una serie y se enganchan, o muchas personas quieren estar viendo, es porque ahí mismo te identificas, te espejeas, puedes proyectar cosas que has vivido o que quisieras vivir. O que finalmente, o de otra manera, a lo mejor no exactamente igual, pero puedes saber cosas, son temas en común. ¿Por qué? Porque al final, si tú te das cuenta, cuando vas viendo la serie van saliendo todo este tipo de circunstancias de, oye, pues que la relación con el papá, que el abuso de por acá, muchas situaciones que no se hablan y que es más fácil quedarte con lo superficial y decir, mira, raro, porque juzgar es bien fácil. O sea, juzgar todo el mundo lo hacemos. Pero cuando tú empiezas a escarbar y ya hacer una reflexión más profunda, te das cuenta que hay muchas cosas que tú no ves de las demás personas y de ti que influyen, que hay una lógica de por qué nos comportamos como nos comportamos y que en realidad de pronto ni el que está tan sano, ni el que parece enfermo, no tiene una lógica de por qué lo hace. Y en realidad ambos conviven con nosotros. Todos tenemos partes oscuras, partes luminosas, partes que nos avergüenzan, partes de las que nos sentimos orgullosos. Y entonces todo mundo, si tienes un poco de empatía, te podrías identificar con algún personaje o con alguna situación. Entonces las series que pegan tanto es porque son un reflejo de muchas cosas que podemos vivir y lo pones externo, pero acuérdense, siempre es más fácil ver afuera que adentro. Entonces, por eso es más fácil ver una serie que decir, no, mira, yo... Y por eso hay comentarios o cosas que reaccionan tanto hate, ¿no? O sea, que hay gente que está muy a favor, o sea, como en esta afición total, y mucho odio como a ciertos comportamientos estigmatizados respecto a diferentes temas, ¿no? El abuso sexual, la orientación sexual, justo porque creo que nos es más difícil cuando nos toca una fibra en la que dices, ¡ah! Sí, yo he estado ahí y eso no está tan padre. Y ni lo digas porque cuesta trabajo reconocerlo y cuesta mucho más trabajo hacer algo por eso. Yo veía también unos análisis hace un par de días gracias a la tarea del podcast.
Que quede claro, gracias. claro. De veras, Por gusto no lo hubiera hecho. Que quede claro que pasé varias veces la serie en algo que no quería ver, pero bueno, es alguna lección personal. Pero fuera de esa parte, sí veía varios análisis donde decían, bueno, una de las reflexiones que tendríamos que hacernos sí es como, bueno, nosotros es bien fácil juzgar, tú, pero ¿en qué momento asumes la responsabilidad de trabajar con tus problemas emocionales? ¿En qué momento dices, bueno, yo tengo esta lista de 10 cosas con las que tendría que trabajar? O sea, si nosotros volteáramos a ver a Donnie en la escena 1 en donde él hubiera trabajado con algunas cosas, probablemente no hubiéramos tenido esta serie, ¿no? Entonces, ¿dónde está la responsabilidad personal de trabajar con cosas que te pasan, aunque tú no las busques? No estoy diciendo que alguien sea culpable de un abuso o de ser acosado, y al mismo tiempo sí puedes ser responsable del bienestar y del cuidado de tu salud mental. Sí. No, digo, es que recordaba algo que decía Marsha Linehan en el modelo de DBT que trata justamente a personas con... Bueno, es el enfoque que usamos en nuestra clínica para tratar a personas con trastorno límite de la personalidad. Y decía justo, nadie es culpable de la vida que le tocó vivir, o sea, como las cosas que te suceden. Y al mismo tiempo todos somos responsables de enfrentar la vida que tenemos. Entonces, yo muchas veces, incluso con pacientes adultos, les hablo de mi experiencia trabajando en un hospital pediátrico y les digo, un niño que nació con leucemia, un niño que nació con una enfermedad terrible, que desde que nació está en el hospital, evidentemente no es culpable de eso, no lo eligió. Y al mismo tiempo le toca afrontarlo y es responsable de tomar el medicamento, de cooperar con los procedimientos médicos. O sea, es así. Y también creo que es un poco como desromantizar la vida en el sentido de que la vida tendría que ser justa o tendría que ser perfecta o bonita. O sea, es más que evidente que la vida ni es justa ni es lógica en todo, o sea, no todo el tiempo parece tener sentido. Es como es y ya, ¿no? Entonces también creo que es, bueno, pues esta es la vida que tengo, ¿qué me toca hacer si quiero vivir de una manera diferente o con menos sufrimiento? Fíjate que hay una parte que comentabas de que, ¿y si Donnie, ¿cómo? ¿Donnie? Donnie hubiera podido elegir y diferente. Y yo hay algo que digo es, lo más complicado y difícil, mira, pon porque te va a poner mal, es no existe el hubiera. Nada de lo que hemos hecho lo hubiéramos hecho diferente, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todos siempre elegimos pensando, si te ponen varias opciones, tú vas a elegir la que crees que es mejor o la que crees que es menos peor si ninguna te gusta. Entonces, tú eliges de acuerdo a tu conocimiento, a tu estado emocional en ese momento. Entonces, si tú aceptas, y yo todos los seres humanos que conozco así funcionan, es o eliges la mejor opción dentro de las que tienes o la menos peor, que ya pasa el tiempo y revisas tu historia y dices, bueno, pero ¿cómo era posible? Que era evidente. Bueno, eso es diferente, con nueva información. Entonces, si tú aceptas que siempre elegimos lo que creemos que es mejor o menos peor, entonces tú tienes que aceptar que todo lo que has hecho, lo que has vivido, o sea, las decisiones que has tomado, no hubieras elegido nada diferente. Nada. Todo lo que has hecho. Entonces, por eso no sirve y la realidad es que todo lo que hacemos, lo hacemos de la única manera que podemos. Que en el presente podamos retomar lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido del pasado y tratar de no repetir ciertos errores, claro, y que podemos tratar de mejorar adelante. Pero todo lo que viviste en tu pasado, hasta los peores errores, funcionan de la única manera en que pueden funcionar. Y eso es que de pronto sentimos culpa o sentimos vergüenza por muchas cosas que hicimos cuando no nos damos cuenta que las hicimos de la única manera en que las podíamos hacer. Y que ahí justamente se ve esto que dices muy evidenciado cuando el policía lo está interrogando y que parece un chiste así como... ¿Cómo? Pero entonces luego usted le mandó este correo y luego usted contestó estas cosas. Y como que parece absurdo el por qué usted está acusando de esto si usted también hizo tal. Por ejemplo, cuando la sigue a su casa, ¿no? Ah, sí. Y cuando ella se da cuenta y lo graba, y entonces le dicen... y entonces le dicen en la estación de policía, pues usted también la está siguiendo, ¿qué onda? Y ya mejor los dos cálmense. Creo que lo que dices es... pues sí, hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos, con las habilidades que tenemos en el momento en el que estamos. Y en ese momento, pues era lo mejor que podía.
Y yo muchas veces le digo a mis pacientes, somos muy injustos con nosotros mismos porque nos juzgamos del presente al pasado. Claro, con nueva información, sabiendo más cosas, estando aquí donde ya volteo a ver y digo, claro, no hubiera hecho eso, qué tonta, hubiera hecho esto diferente. Pero bueno, ahora lo sé. O sea, si hubiera tenido una máquina del tiempo y hubiera podido ir al futuro y ver lo que iba a pasar, pues claro, ¿no? Y creo que es un poco lo que sucede cuando ves una serie, que como espectador tienes el privilegio de ver cosas que en teoría el personaje no sabe. O sea, es como, sí, desde afuera es muy fácil juzgar, es tan obvio lo que debió ser diferente, pero creo que esto es interesante porque creo que es lo que sucede, por ejemplo, en los casos de maltrato a hombres y mujeres, de violaciones, de cualquier tipo de violencia que las personas sufren, y que pasa mucho en ambientes también judiciales, en cuestiones como de denunciar, este juicio de, bueno, pero usted también cómo siguió ahí, o cómo no dijo nada, o cómo no hiciste algo, si llevaba violándote 5 años, ¿no? Pues sí, o sea, porque justamente el conocimiento y las herramientas que tenía esa persona eran esas, y creo que eso es bien difícil de entender para otros. Yo creo que vivimos en la cultura de la culpabilización. Uh-huh. O sea, la culpa es una emoción que es un obstáculo para poder reconocer cosas. ¿De qué sí soy culpable? ¿De qué no soy culpable? Y vamos por la vida teniendo 2 cajitas en las que dices, Cointer es culpable de no haberle contestado el mensaje a André en la mañana, ¿no? Everardo eres culpable. Y entonces, y en estas cajitas de culpas es más fácil manejar ciertas cosas. Entonces, yo cuando veía a los policías, decía, qué invalidante y qué triste es que tú estés pasando por un momento difícil y que lo primero que piensas es de qué sí tuve la culpa. De haber contestado el correo, de haber hecho la llamada, de haberla seguido, de haber dicho tantas cosas. Esa parte me pareció muy curiosa cuando justo esto de que él la empieza a provocar porque quería que ella le mandara un correo como para cacharla y que los policías la agarraran, y al final la que lo grabó fue él. Entonces al final sí viene el pensamiento, es que él tuvo la culpa. Entonces es más fácil esa parte. Vivir en el tu culpa, mi culpa, la culpa de los demás, es algo con lo que solemos manejar mejor. Y que creo que hay un punto de el papel en el que te pones de juez. El juez está aquí, el acusado está aquí. Entonces, cuando tú te pones en la posición de juzgar, tú sientes una superioridad moral respecto a la persona que estás juzgando. Y de esa manera tú no te identificas. Entonces, sí, es más fácil decir, bueno, a ver, ¿tú por qué no le pusiste límites a esta chava que acosaba? A ver, vamos a ver. ¿Y tú por qué no le pones límites a tu mamá? Que no la soportas. ¿O por qué tú no le pones límites a tu novio? ¿O porque a Coainta o a tu jefe? Entonces, no, es que es diferente. No. O sea, lo que pasa es que cuando nos ponemos en el juicio de juez, te sientes superior moralmente y entonces no ves las cosas que tú probablemente de otra manera estás repitiendo porque es diferente. Entonces tienes una justificación. Es que él sí está mal. Bueno, yo no estoy tan mal porque ese es el problema. Porque yo sí le hubiera puesto el límite. Ella se la puede... Exacto. Porque yo no lo hubiera aceptado en Facebook, yo no hubiera hecho esto. Y lo ves también desde tu perspectiva, lo cual es muy injusto porque tú no eres Donnie, ¿no? O sea, tú no tuviste su historia, tú no naciste donde él nació, tú no tuviste su vida y desde tu vida dices, yo hubiera hecho esto. Bueno, sí, pero tú eres otra persona, tienes otra historia, tienes otras habilidades. Yo creo que es un gran problema ahorita el hecho de que tú no quieras hacer algo o no hagas ciertas cosas o actúes de cierta manera, no quiere decir que todo el mundo tiene que actuar o no actuar de acuerdo a como tú lo haces. A ver, si a ti no te gusta hacer ciertas cosas o tú hubieras actuado de una manera diferente, ok, está bien, pero hay muchas maneras de actuar en este mundo. Hay gente que puede hacer cosas que son contrarias a lo que tú harías y eso no las hace necesariamente equivocadas. El problema es que estamos en un punto donde si tú no actúas como yo espero o como yo quiero que actúes, estás mal, lo que hablabas. Tienes que estar 100% de acuerdo con lo que yo digo, porque ni siquiera un 70%. Si no es un 100%, estás mal y te quemo públicamente. Cuando la realidad es que hay diferentes maneras de vivir la vida, hay diferentes maneras de interactuar. Entonces creo que ese es también parte del problema, de no ser tan fanáticos de mi visión del mundo es la única que funciona. Tan fanáticos de nosotros mismos. Exacto. Y nuestra forma de ver el mundo. Decías algo sobre el radar, que además es el título de tu proyecto, y como hablabas de todos tenemos este radar donde podemos leer o identificar a las personas, y yo me preguntaba,
¿cómo es que se descompone el radar o deja de funcionar o nunca se descompone y sí funciona? O sea, porque a lo mejor habrá gente que diga, no, pues mi radar no funciona porque elijo cada relación interpersonal que nomás no. ¿Qué pasa con ese radar? No, el radar no siempre funciona. No, lo que pasa es que, a ver, es un poco lo que platicábamos, pensemos, si cambiamos la dinámica, decir, a ver, no por qué me encuentro cierto tipo de personas que a lo mejor no me gustan. Cambia la pregunta. Pon la pregunta de ¿por qué buscas ese tipo de personas? O sea, no pienses que a pesar de, ¿por qué estás buscando? ¿Qué es lo que estás? ¿Cuál es la necesidad, el miedo, a lo mejor la situación que quieres, que eliges a esa persona? Porque ¿qué es lo que buscas obtener? Y que acuérdate que pueden ser, no estamos hablando necesariamente de salud, pero algo obtienes de esas personas. O sea, yo cuando digo de que el radar siempre funciona es lo que elegimos, lo que encontramos es lo que buscamos. Lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué busco lo que encuentro? Porque muchas veces yo digo, no, es que yo quiero a alguien que me trate bien, que me respete, que sea lo que tú quieras, ¿no? Ya sabes, hombres y mujeres. Y lo que encuentro no tiene nada que ver. Bueno, entonces, pero partamos de esto. Lo que encuentras es lo que en el fondo buscas. Lo otro puede ser tu ideal, puede ser una idea romántica o lo que tú quieras, que te imaginaste. Entonces tienes que ver que encuentras a las personas porque hay necesidades, situaciones, pueden ser vacíos o problemas, que crees que esas personas pueden llenar. Lo que pasa es que aquí viene otra parte. Luego no nos gusta, hablando de la vergüenza, la culpa, todo. Luego es difícil aceptar que yo estoy buscando a alguien, a lo mejor, que me controle, o que sea agresivo, o que quiero a alguien que me devalúe. Pero a ver, entonces, ¿qué es? Pensar que no es al azar. O sea, sí, por eso yo digo que siempre hay un radar, siempre elegimos. Siempre hay una lógica de por qué elegimos lo que elegimos. Lo que pasa es que no estamos conscientes muchas veces o no tenemos identificado desde dónde elegimos. Pero no te equivocas. Tú lo que buscas es lo que estás haciendo. Y por ejemplo, lo que encuentras es lo que buscas. ¿Qué dirías tú que Donny estaba buscando? Así como consulta gratis de Donny. A partir de sus carencias, ¿qué buscaba? Yo creo que, por lo que veía, es un cuate que tenía una muy baja autoestima, que se evadía de su realidad porque finalmente estaba frustrado profesionalmente, de que también necesitaba, o sea, primero necesitaba alguien que estuviera más enfermo que él para sentirse mejor. Que luego pasa, que luego uno anda buscando a alguien más enfermo que uno para sentirse uno mejor. No estoy tan mal como tú. Exacto, así pasa. Estoy deprimido y eso. Pero ese no, ese sí. Ese. Pero no estoy psicótico. Exacto. Número 2, quería a alguien que le diera esa validación o esa admiración que él mismo no sentía hacia sí mismo y no podía producir. Por eso es de que cuando fue ella al acto de comedia. O sea, con esa admiración y que ella se reía y todo, él quería esa validación, esa admiración, esa adoración. Fíjate, él quería que alguien se preocupara por él, se obsesionara por él como él no se podía obsesionar por sí mismo. Entonces ahí va la segunda. Y pues bueno, la parte de... O sea, y también la parte de una compañía, porque era un cuate que estaba muy solo. Sí. O sea, también estaba muy solo, entonces buscaba una compañía. Entonces, digo, a mí esas son así que nomás así como... Como rápido. Como rápido. Sí, que ya si quiere algo más que pues pague. Ya que paguen, porque tampoco es sesión gratis. ¿Y Marta? Marta quería a alguien que la pudiera sacar, o sea, como ella no toleraba estar consigo misma, porque en el fondo sabía que había arruinado su vida, necesitaba a alguien con quien evadirse de su realidad. O sea, fijar su mirada en él para no fijarla en ella. ¿Y cuidar a alguien? Y cuidar a alguien como le hubiera gustado que la cuidaran, porque a ella no la pudieron cuidar, o sea, no hubo nadie que se preocupara por ella. Sí, le mandaba correos 24/7, no dormía, o sea, eran correos cada minuto. Como una niñera de ese Sí, pero tiempo al final completo. era como tener su atención no en vivir, comer, respirar, ir al baño, es tener su atención en él, en todas sus necesidades básicas, entonces... Te veo a ti para no verme a mí. Y te cuido a ti como no puedo cuidar de mí. O como nadie me cuidó a mí, como no tuve ese cuidado. Porque por eso ven la historia de por qué se llamó Bebé Reno, ¿no? Porque sí, porque al de final... niña estaba muy sola y solo tenía un pequeño bebé reno al que se parecía a Donny y que...
al que abrazaba cuando sus papás estaban peleando y divorciándose y todo. Entonces era como ella al cuidarlo, supongo que se sentía... Regresaba a esa parte de la infancia donde a lo mejor se sentía acompañada. O incluso útil, ¿no? Ajá, por útil. eso. Oye, ¿qué le podríamos decir como para ir empezando a cerrar, ¿no? Alguien que nos esté viendo y diga, ok, va, mi radar, pues ya dijimos que no está dañado, si funciona. ¿Hay manera de reajustarlo de manera que pueda, o bueno, no reajustarlo, sino reajustar algo que me haga ver que justo eso no es por acá, se puede calibrar o algo así? ¿Cómo nos podríamos mover ya a la parte de la alternativa o de la solución? Yo creo que mucho, lo primero es el autoconocimiento. Necesitamos dedicar un buen tiempo a decir, a ver, ¿por qué me comporto como me comporto? ¿Por qué elijo? ¿Desde dónde elijo lo que elijo? Para poder, o sea, primero conocerte dónde estás parado, o sea, no juzgarte, ser compasivo, entender que todo lo que has decidido lo has decidido con la información que tenías y con las capacidades que tenías. Entonces, empezar a decirte las verdades, aunque sean duras, decir, a ver, pues en este momento a lo mejor no sé estar solo, en este momento me da miedo la vida, ok, pues no es agradable, pero a partir de empezar a decirnos las verdades puedo saber hacia dónde me quiero mover. Y partir de estas preguntas, empezar a decir, a ver, ¿qué es lo que yo busco? Cuando yo me relaciono o elijo cierto tipo de personas, ¿qué es lo que estoy buscando obtener de esas personas? Y quitarme esta idea de que es a pesar de, no, ¿por qué las elijo? ¿Qué tiene que ver con mi historia? Y probablemente ahí te vas a dar cuenta que tiene que ver con tus carencias, con tu historia personal, con tus vivencias. Yo, obviamente, pues lo que les diría es, traten de acercarse, si pueden, a un profesional, alguien, sea un psicólogo, a veces puede ser también coaching, no sé, pero alguien, un terapeuta que les pueda ayudar en este proceso, porque de pronto hay cosas que claro que vamos a poder reflexionar nosotros, pero siempre ayuda a tener a alguien que te devuelva una mirada externa, ¿no? También los libros pueden ayudar, también hay mucha información que nos puede ayudar a reflexionar. Afortunadamente estamos en una época en la que la información de cualquier tema hay de lo que sea, entonces creo que sobre eso me iría. Y que claro que se pueden hacer cambios. No hay cambios mágicos, es lo que yo diría. O sea, no existen los cambios mágicos. No, o sea, tiene uno que trabajar mucho, pero de que sí puedes hacerlos, sí los puedes hacer. Siendo compasivos gradualmente y tratando de ser lo más amoroso hacia ti mismo que se pueda. Con esto que dices, yo pensaba en un ejercicio que he estado haciendo con mis pacientes últimamente, donde yo les decía, a ver, bueno, si tú quieres ir a un lugar cuando abres una aplicación de Waze, de Google Maps, de Uber, te pide a dónde quieres ir, ¿no? Y generalmente creo que eso lo tenemos más claro, ¿no? Como decías, quiero una persona fiel y amorosa y alguien que sea muy lindo o linda, no sé. Y eso es lo que quiero. Este es el tipo de relación que querría yo tener, de pareja, de amistad, lo que sea. Pero creo que la parte difícil es cuando la app te pregunta, ok, ¿dónde estás? O sea, ¿por qué no puedes pedir un Uber a un lugar si no le pones tu ubicación actual, ¿no? ¿Dónde estás? Y esa parte es bien difícil porque de repente es como, no sé, solo llévame ahí, no sé dónde estoy, está oscuro, no sé qué calle es esta, pero quiero llegar allá. Entonces, el otro día hacía un ejercicio con una paciente y justo era muy crudo porque escribíamos oraciones así como, vamos a poner las verdades crudas de dónde estoy, como decías, no sé estar solo, ¿no? Busco personas que me devalúen. Me cuesta trabajo relacionarme con gente, no sé, intelectualmente superior a mí. O sea, como de verdad poner las cosas de el tipo de relaciones donde me siento cómoda son las relaciones donde no hay compromiso. O sea, como... Entonces ya donde pusiste tu pin de ubicación, ahora sí vemos a dónde nos movemos. Pero para llegar a ese punto de dónde estoy, creo que se necesita justo mucho autoconocimiento. Y creo que ahí la terapia cobra mucha importancia porque a veces, como cuando estás perdido en una ciudad, tienes que preguntar. O sea, tú puedes decir, no, pues creo que aquí, a ver, ¿dónde? Y de repente no sabes y a veces tienes que decir, disculpe, ¿qué calle es esta? ¿Qué colonia es esta? ¿Dónde está el metro? Y entonces ya te ubicas para saber hacia dónde vas. Entonces, bueno, mi sugerencia sería busca en dónde estás antes de querer moverte hacia cualquier lado, porque si no podemos empezar a dar vueltas en círculo y ni siquiera llegar a ningún punto y se vuelve cansado y frustrante.
Y bueno, creo que esa parte nos puede ayudar. Yo voy a sumar un poco de compasión a que el que nosotros digamos estas cosas puede ser duro. El estar ahí y decir, sí busco relaciones desde mis carencias, tampoco creo que sea fácil. Yo creo que el reconocerlo no tiene el objetivo ni de hacerte menos, ni de señalarte, ni tampoco como de ser de señalarlo como un problema, ni aventar la pelota a tu cancha de pues tienes este problema, pues qué onda, ¿no? Pues ya resuélvelo. Sino desde el lugar en donde se puede romper ciertos patrones. Desde el trabajo de conciencia uno puede decir, bueno, no me gusta hacer esto, me gustaría hacer algo diferente. Entonces creo que el tener la valentía nos permite también abrir la puerta a salir y decir, ¿cómo lo cambio? No va a ser fácil y no va a estar la respuesta. Y como ya salió dónde está la respuesta, ¿qué onda? Pero podemos encontrarla. Otra de las cosas es que yo coincido totalmente en que tomar terapia nos ayuda desde un lugar muy amoroso. Y yo siempre se los digo a mis pacientes, yo tomo terapia para salir de mi propia mente. Es bien difícil solamente estarte como preguntando, es cansado. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué piensas? ¿Qué no piensas? O sea, yo a veces me canso de ser Andrea. O sea, yo a veces digo, alguien que venga y me diga su perspectiva de mis pensamientos, porque desde mi ventana me he cuestionado bueno, yo estoy viendo esto y creo que está bien, pero tal vez no lo es. Entonces, yo sí creo que el hablar con otra persona, un profesionista, siempre te va a ayudar a tantito salir de tu mente y verlo desde un lugar diferente, y creo que eso sí permite tener otra perspectiva. Y por último voy a cerrar con esta frase que dice Bebé Reno, hasta el final, los últimos 2 minutos del último episodio, dice algo así como, si conoces a una persona que necesite ayuda, creo que siempre el ofrecer esta ayuda, o si conoces a una persona que tenga problemas, o si tú tienes problemas, creo que una de las cosas más difíciles siempre es que caemos en el estigma de, mejor no digo que me están pasando estas cosas, porque genuinamente vivimos en una sociedad aún en la que yo considero que es difícil decir sí tengo estos problemas. Entonces, yo creo que si sabes del primo, el vecino, el amigo, tal vez en un poco más como micro acciones en las que puedas ofrecerle ayuda a alguien, ¿no? Como el poder acompañar a una persona a sacar su primer consulta. Oye, escuché un podcast. Te lo mando. Muy bueno, de verdad, o sea, muy bueno. Yo creo que podría ayudarte. Entonces, son pequeñas cositas que creo que podrían hacer la diferencia en ofrecer nuestra ayuda si vemos que alguien está sufriendo, en lugar de solamente juzgarlo porque no sabemos cuáles son los demonios con los cuales esa persona está lidiando. Y a veces la mejor ayuda incluso es guardar silencio, ¿no? Si de plano no puedes ofrecer nada, por lo menos no juzgar o criticar o decir como qué le pasa, por qué sigue haciendo tal. Pero pueden ofrecer nuestro podcast. También, siempre. Y el apoyo de Berardo, contáctenos. Por favor. De hecho, justo, muchas gracias por esta conversación. La verdad es que es difícil acortarla porque se me ocurren como muchas preguntas, pero creo que está padre también concretar. ¿Y quieres decirnos dónde puede encontrarte la gente? Si quieren escuchar tus lives, si quieren seguir tu proyecto. Pues sí, gracias. Pues es en Ajusta tu Radar, así se llama la página, tanto en Facebook como en Instagram. Y pues ahí pueden meterse. Ahí hacemos 2 lives al mes, en los martes. Damos información. También pues me pueden buscar por LinkedIn como Berardo Castro Silva, y ahí también pues hay información sobre lo que hago. Y pues también estoy en Doctoralia, que es una red de psicólogos y médicos, y ahí también me pueden buscar como doctor Berardo Castro y para dar terapias. Muchas gracias. Pues esperamos invitarte en otra ocasión para otro tema de este tipo. Exactamente. Y gracias por venir, gracias por estar acá. Pues les recomendamos que escuchen los demás episodios también, que sigan las redes de nuestro podcast, Hazlo Simple. Sobre todo que pues si les gusta lo compartan, que nos pongan sus comentarios para también saber de qué temas les gustaría que platicáramos, que pongan ahí la campanita de notificación para que les avise. Estamos teniendo un episodio cada mes, entonces también para que puedan saber, salen los días 15 del mes. Y también que sigan las redes de nuestra clínica Mantis, en donde atendemos niños, adolescentes y adultos desde el enfoque que han ido viendo aquí en nuestros episodios. Y pues nada, nos vemos el siguiente episodio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Dejen sus comentarios.